En general, cuando ensayamos tendemos a improvisar y en los shows en vivo también. El hecho de tocar sin pistas hace que estamos muy aceitados en el arte de la improvisación. Entonces, cuando iban transcurriendo los ensayos, se me empezó a ocurrir que estaría muy bien directamente, en vez de ensayar, ir a un estudio y registrar esas improvisaciones, que ninguna de las que se registró es lo que pasaba en la sala de ensayo, porque generalmente se improvisaba en base a hacer como un precalentamiento para los temas que íbamos a estar haciendo del repertorio. Entonces fuimos a ION, que es un estudio muy grande, muy clásico de la ciudad de Buenos Aires, el único en el que entra una orquesta sinfónica, muy grande es. Entonces tiene la posibilidad de que, no sé, tengas un room gigantesco. Voy a bajarte la tele. Bueno, Y bueno, nada, fuimos ahí al estudio 3 días sin plan, ujú, a registrar qué sucedía. Que todo el mundo piensa que es muy arrojado. Yo estaba muy seguro de que íbamos a poder hacerlo porque tenía este rapport que veía en los ensayos. Y la idea era crear 3 o 4 canciones por día. Íbamos sesiones muy largas, donde además el técnico era Félix, que en esa época además tocaba el bajo con nosotros. Y el estudio lo dejábamos armado, lo teníamos cerrado y yo no llevé ninguna palabra, compuse las letras ahí también ajá. y participé de la música, toqué sintetizadores también, algún piano, qué sé yo. Pero hicimos el álbum en esos 3 días. Después faltó ajustar un poco más la parte lírica, y habremos hecho alguna sesión vocal en mi casa. Hay una canción en el disco que es la misma canción, toda la letra está pasada a una segunda. Ajá. Hay 2 canciones en el disco que son la misma. Una es Mirá, mirá, creo que se llama. Sí. No, perdón, Saber Volver era cantada. Ajá. Mirá que es todo como una especie de, ¿cómo se llaman estos juegos que uno tiene que... Como un Rompecabezas, como un rompecabezas. rompecabezas fue, sí. Entonces la que estaba cantada empezó a funcionar mejor instrumental y hubo una reconstrucción de esa en una nueva canción con sonidos que estaban dispersos entre los otros temas y la batería procesada de otra forma y transportamos la letra ahí que también fue cortada y editada para que fuera diferente y parte de la letra también de esa canción que quedó instrumental, que es Saber Volver, fue a parar a Dudas. Algo. O sea que después empezó todo a hacer como nuevos encajes sobre lo que Claro. había. En general las bases son concretamente siempre las de la canción, o sea, no hubo interpolación al revés, que vamos a poner la batería de este tema en el otro, ¿no? Claro. Pero sí lo que sería lo vocal. Y alguno lo grabé yo en casa ya cuando salía el disco, uno que está casi al final del disco, Gente Segura, Ujú. con un micrófono adelante de mi computadora, lo grabé una noche tarde y esa cualidad sonora que tiene era la del micrófono destruido, pero le queda muy bien a la canción eso. El disco, Entonces es producto de la música que imaginamos esos 3 días y de haberla ajustado durante prácticamente un un año. año. El disco tiene como un concepto de carácter, digamos, publicitario. Sí, Y también sí. es muy irónico también. Sí, Es sí, sí, raro escuchar. la ironía, que es algo que yo ejerzo mucho entre amigos, todos los miembros del grupo son extremadamente irónicos. O sea, siempre va a haber alguien que te está verdugueando, ¿no? Y, y entre amigos eso lo ejerzo mucho, pero nunca había llegado a eso en un álbum. Tampoco hay un tema lento Ujú. en el disco generalmente no desaparece la melancolía por momentos, pero sí, el chiste del disco es como que arranca con que vamos a un corte y ahí aparece después Claro. este especie de vendedor de casa de remates que no se sabe qué está vendiéndote, que te dice bienvenidos, pase, un hipócrita, ¿no? Entonces hay como una ironía que es interna también, aunque hay una ironía del funcionamiento también
del llame ya, digamos, Sí, ¿no? Y después también te termina con el fin del espacio publicitario, que es como esos sonidos etéreos que te ponen cuando vuelven del corte y después sale un volumen tremendo por ahí un locutor, bueno. ¿viste? Pero mm, sí, sí, trasunta mucha ironía el disco y no está tan expuesta, por ejemplo, la música cuando ponemos algo, algún arreglo que por ahí te puede remitir a la él o algo así, no está hecho irónicamente ese Claro. aspecto. Es más en las letras y en el concepto con el que yo agarré al final el orden del disco. Y porque, por ejemplo, precisaba ese tipo de expresión esa canción. No es un criterio de kitsch, ¿no? Claro. Digamos, yo la música disco verdaderamente cuando ocurría era un fenómeno que no me terminaba de cerrar porque, imagínate, yo tenía para escuchar punk rock, tenía Roxy Music, tenía The Talking Heads, tenías el Bowie haciendo Low, o sea, había otra música que me atraía. Entonces, es algo que aprendí a ver con el tiempo y comprendí también que es muy trágica la música disco. Siempre noté eso en Fiebre Sábado por la Noche en la película, ¿no? Pero todas son canciones cuando tienen letra y escapan del cliché de ser solo una cosa repetitiva, ¿no? De tener dance, que digan dance. Hay mucho de sobrevivir a la noche, ni de los eventos que ocurren, hay mucho de traición y reconstruirse en la lírica de la música disco. Y me pareció muy interesante la idea de I Will Survive, supongamos, ¿no? Ujú. Ni, en general el rock tuvo un flirt con eso, pero, sí, pero siempre tiene otro tipo de espesor, ¿no? Y a la vez la música disco tenía que era el enfoque de la grabación era realmente increíble, como con muy pocos elementos obtenían un sonido masivo, ¿no? Esos bombos que empiezan a aparecer en los tambores. Hay un enorme progreso en cómo se graba en esa música, que al final, aunque es muy dirigida, era bastante experimental. Bien. Pero no fue el modelo, sino que igual revisé todo ese criterio, no tanto del tecnodisco, sino del que era atracción humana, porque nosotros también somos una banda que podemos decir, parece que fueran máquinas, pero es cibernético todo está tocado. Ujú. Después puede estar editado en algunos casos, pero inclusive en vivo, o sea, busqué tener la misma facilidad, tal vez en este disco es la primera vez que pienso que, que sea divertido, bueno, intenso y muy tocable, sin que estemos teniendo que pensar en ningún otro recurso, cosa que es lo que hacemos, porque, por ejemplo, perdón si me extiendo mucho, yo tengo este disco Tecno, ¿no? Sí. Que estaba hecha con instrumentos bajados de internet, que es un disco totalmente agarrado digamos, de secuencias. Sin embargo, nosotros en este momento lo tocamos en vivo. Atracción humana también viene de la mano de las capacidades de los artistas con los que estoy. Y es muy interesante verlo tocado así. ¿Ustedes van a ir hoy? Sí. Ah, buenísimo. Van a ver lo que es en los bombazos que salen y lo consistentes que son y a la vez lo viajado, porque los temas no tienen forma en vivo. O sea, los temas son como, como una pátina de la que partimos. O sea, generalmente hasta en vivo empieza a suceder muchas veces que no se respeta ni lo de la sala, ¿entendés? Claro. Y un error, si alguien comete un error y otro lo interpreta como que es algo interesante, por ahí Sí. todo ese error arrastra a la banda Claro. a una nueva forma de Casi la como una canción. especie de ensayo en vivo, casi. Es que hemos ensayado mucho en vivo también, sí, durante el año pasado, sí, ensayábamos en vivo. También, además de en la sala, porque y era muy lindo y la gente venía a ver que por ahí pasábamos 7 veces la misma canción y ninguna versión era idéntica, o sea, porque siempre hay uno que está distraído o que está atento eh, el- a,
hay un solo reglamento, que es que la banda nunca me sigue a mí. O sea, yo tengo que seguir al grupo porque Claro. puedo puedo aparecerte con que te salgo cantando un tema y que no es el que está, o sea, confundirme la letra y lo curioso es que igual no encajo a ese tema arriba del otro, porque mi música es muy sencilla, en definitiva. Requiere mucha precisión en cuanto a tempo por ahí muchas veces, pero tampoco lo respetamos mucho. Ahora vas a sacar un disco con Carlos Cutaya. Sí, en unos días. ¿Qué querés adelantarnos de ese disco? Bueno, el disco, hace 31 años yo hice un disco con él. Volví a tener la oportunidad de ser el pendejo. Hace muchos años que soy el tipo más viejo que está en el estudio, ¿no? Con cualquiera que esté trabajando. Y el disco él comenzó a componerlo en un iPad. Me llamó cuando tenía 7 temas. Y eran muy buenos. A mí se me ocurrió, contrariamente a muchas veces, que el disco merecía un tratamiento más gigantista y tratar de pasarlo a un Pro Tools, a un secuenciador más dedicado y serio y profesional, entre comillas, digamos. Él lo había hecho con el GarageBand, que es un programa que viene en los iPads, que de todas maneras le posibilitó volver a componer, ¿no? Porque hacía mucho que no componía. Carlos tiene 72 años. Somos muy distintos. Él es un amante del tempo exacto y de las cualidades de los arreglos, y yo soy amante del borroneo, de convertir los arreglos en pátinas que evolucionan, más organismos, más que notas en sí misma. Y entonces también hay ponele, no sé si es muy técnico lo que voy a contarte, igual después lo descartan. Suponete, uno puede estar trabajando en una grilla, como diciendo esto encaja acá, lo repetimos que venga acá, y yo saco la grilla y utilizo mucho la interfaz gráfica de manera libre. Entonces digo, si vamos a repetir esto, ¿por qué no lo ponemos más o menos por acá? Y a él le daba un ataque cuando le decía eso. Claro. Y sin embargo le digo, bueno, pero escuchalo una vez, ponerlo en grilla va a ser fácil, aprieta un botón, lo ponemos en grilla. Y curiosamente, en esa dicotomía de dos maneras diferentes que tenemos, es muy nutritivo para los dos. Tengo el plan de hacer otro este año con Carlos. Uh-huh. Y además estoy haciendo un disco con tu unión de Babasónicos. Y produciendo a Miguel Castro, ¿no? Sí, estoy trabajando con Miguel, sí, que me encanta trabajar con Miguel. O sea, sí, atesoro mucho los discos que hice de Victoria, como de las más bellas experiencias que tuve y de las más locas al mismo tiempo, ¿no? Bien, contanos un poco en Disritmia, ¿tomás ensayos de Sí, ella probando sonido. para construir un... Sí, y algunas veces le he pedido, toca un ritmo. ¿Qué ritmo? El primero que te salga. Y si te salen 2, dame 2, ¿viste? Y después muchas veces porque cuando los músicos prueban, por ejemplo, cuando yo voy a ver así, Perdón, eso nunca lo supo hasta que empecé a trabajar en eso. Yo trabajé meses en eso sin que ella lo supiese. Y a la vez ese disco, contrariamente, lo hice en un editor de 2 canales, ¿no? Que se utiliza solo para hacer terminación de discos, para hacer masterings, ¿no? Pero yo ese editor tengo cargada toda una parafernalia de efectos que son open source, que bajé de manera libre y que producen modulaciones inesperadas, yo ya lo sé manejar, pero transforman la música radicalmente, porque son como multiplicadores. Por ejemplo, es como si yo utilizase el viento del palillo para que se transforme en el bombo. Podés hacer ese tipo de cosas, ¿viste? Y eso, recombinarlo, y todo el tiempo lo que hacía era como sonido sobre sonido. Una vez que había hecho un proceso, lo volcaba sobre el otro. Por ahí cortaba, pegaba, pero todo es volcado. Y me encanta a mí eso porque algunas veces, si tenía algo que me parecía que era bueno, lo salvaba por las dudas de hacer una cagada posterior en el próximo vuelco, ¿no?
pero tiene esa virtud para mí, limitarte es mucho más interesante que la disponibilidad absoluta en muchos proyectos. En el de Cutagia no hacía falta eso, era distinto. Pero durante años yo estuve haciendo música que no publiqué con el editor. Y, y lo tenía ahí, Disritmia, y en realidad Disritmia cuando salió iba a ser como el regalo que venía acompañando la entrada en el show de fin de año que dimos. Pero cobró mucha entidad, sobre todo tuvo mucho eco en la crítica. Ujú. Y supongo, bueno, está agotado, ahora lo van a volver a editar. Y disco también está agotado, aunque la tirada por supuesto es muy pequeña, pero se va a volver a editar. Y es curioso, ¿no? En esta época que nadie puede hacer discos porque no se venden, yo estoy haciendo tres. Y les va bien. Igual ahora estás en una banda. También soy muy acotado, aunque disco fue un disparate lo que estábamos gastando en esos 3 días, perdón que te lo Sí, diga, sí, era un sí. disparate. Yo había tenido un buen Sadaic. Entonces, hay momentos en que uno tiene que ir por aquello que le resulta inspirador, ¿no? Y ese costo se paga de alguna forma. Yo pensé, bueno, lo pagarán los shows, y ocurrió que apareció UNTREF, la Universidad 3 de Febrero, a través del Facebook de Rodrigo, mi manager, proponiéndoles que querían sacar un disco mío, y yo en ese momento justo tenía dos terminados. Estaba Disritmia y estaba este otro. Y a mí se me ocurrió que, tratándose de una universidad, era mucho más interesante el contraste de que sacaran un disco, que se llame disco, ¿viste? Y ellos lo entendieron bien, porque me parece que es un producto que tiene que ver con el arte pop, haber hecho Ujú. eso, ¿no? Pero no con lo que ahora denominan pop, pero... Claro. Y es el primer disco de rock, por seguro nacional, que tiene créditos de todo un rectorado adentro. O sea, es una cosa muy rara esa, Sí. ¿viste? Y Disritmia fue eso, fue el disloque de esos... es batería y proceso, Ujú. solamente. No hay instrumento que no sea la batería en el álbum. Hay un solo tema que sí están Tomás Barry y Félix tocando con Silvina, pero yo cada track lo moví de pitch, conservando el tempo, y después de todo ese grupo moví el pitch del total y lo volví a mezclar sobre sí mismo, pero todo era dos contra dos, dos contra dos. Entonces yo ya estoy habituado, inclusive que puedo mezclar un disco de a dos tracks, ya es un ejercicio que tengo. Generalmente cuando hago eso empiezo por el bajo, Ujú. sí, y suelo agregarle más bajo al final. No sé, es lo que más resultados me dio. Pero Ujú. este también es uno que no me acuerdo cómo se llaman ahora, porque son todos nombres como de diosas maléficas o de Sí. situaciones así como también el golem aparece. Y tiene una tapa que creo que Es la de, es de Rude de también, igual que la de Disco, que está acá con nosotros después si lo quieren conocer. Es un Ajá. personaje muy interesante que hace las visuales nuestras en vivo. Ajá. Ahora vamos a hacer en el show que vamos a dar en el Margarita Cirú, Sí. el día 6 creo que estamos ahí. Ujú. Eh, Va a haber anteojos 3D de esos de cartón, y el show está hecho todo como un anaglifo, y es ese 3D berreta de la década del Sí. 40, del 50, digamos, cuando todavía era en blanco y negro, ¿viste? Y, pero la verdad que deja de ser berreta porque él maneja muy bien la animación vectorial, Ujú. y es un personaje magnífico. O sea, no es nuestro iluminador o Claro. nuestro... es casi, te diría, está muy integrado a la banda. Él viene a todas las sesiones de grabación, eh, hay varios miembros de la banda que están integrados, porque esto es como un laboratorio, más bien, ¿no? Melero es la marca que hace que no tengamos que construir todo desde cero, ¿no?